persona pudiera susurrarte desde un lugar olvidado, antiguo o abandonado, ¿te atreverías a escuchar? Bienvenidos y bienvenidas a Memento Mori. Hoy hablaremos sobre un lugar enigmático y misterioso, la Casa Negra de la Colonia Roma. En el corazón de la Ciudad de México, entre las calles de Álvaro Obregón y Tonalá, se alza un edificio de ladrillo oscuro que ha despertado curiosidad, miedo y leyendas, que con su fachada sobria y oscura es imposible no sentir una presencia densa al pasar frente a ella. Esta casa, tan temida como admirada, guarda secretos que han alimentado leyendas urbanas por más de medio siglo, y es la Casa Negra de la Colonia Roma, también conocida como la Casa Mondragón. La Colonia Roma tuvo su origen en la última etapa del Porfiriato, a principios del siglo XX, cuando Pedro Lascurain, político y hombre de alta sociedad, adquirió unas parcelas de tierra que en ese entonces estaban ocupadas por potreros y por casitas humildes, habitadas por albañiles y gente de bajos recursos. Esa zona del Valle de México se llamaba Romita y era un sitio alejado del ajetreo del centro histórico de la ciudad, que se encontraba saturado de palacios, iglesias y vecindades. La idea de don Pedro era construir un barrio para que la clase alta pudiera disfrutar de los adelantos urbanísticos y arquitectónicos de la época. Se pavimentaron las calles, se hicieron avenidas de doble carril y se tendió una red eléctrica para contar con alumbrado público, todo siguiendo el rastro de París. Las clases altas y la burguesía establecieron su residencia fuera del antiguo centro de la ciudad y construyeron sus majestuosas casas artísticas, chalets y palacetes en las elegantes colonias Juárez, Roma Condesa y Cuauhtémoc. Teniendo un crecimiento cultural manifestado con la creación de museos y galerías, se anunciaba como una colonia que ofrecía lo más novedoso. Nace como una colonia que augura calles de asfalto, saneamiento, anchas banquetas con arboledas, agua, parques, mercados, lotes que se podían pagar en 10 años, tal y como lo mencionaba el periódico El Mundo Ilustrado del 16 de marzo del año 1913, el cual afirmaba que la Roma era una prueba palpable del progreso material, dirigido por la evolución del buen gusto, y esta colonia que nos da honra y prestigio en el mundo civilizado. Y así es como surge la construcción de esta casa en el año 1906, en la esquina de las calles Insurgentes y Álvaro Obregón. Poco se sabe de lo que pasó en este inmueble entre el año de su edificación y el año 1935, pero lo más fácil es suponer que fue habitada por familias acomodadas que habían sobrevivido al volátil México postrevolucionario. El caso es que entre los años 1934 y 1940, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, la ciudad todavía padecía los últimos estragos de la revolución, entre ellos enfermedades infecciosas como la tifoidea, y a pesar de que en la primera mitad del siglo XX ya sabían que la tifoidea era curable, la situación del país no permitía que todos los enfermos fueran atendidos de la misma manera, ya que seguía siendo considerada una epidemia peligrosa y de fácil propagación. Así, algunos enfermos eran enviados a hospitales improvisados, en donde también les brindaban atención médica, y así como la Casa Negra, fungió como uno de estos refugios, como un hospital que se dice operaba de manera improvisada y en donde se atendían a personas con esta enfermedad. Es importante mencionar que justamente en ese periodo en la Ciudad de México hubo un incremento en el número de casos de tifoidea. Esto llevó a que algunos grupos religiosos creyeran que más que una epidemia, esta enfermedad era una especie de posesión demoníaca colectiva o bien un castigo divino. De hecho, algunos escritores como Thomas Mann, en su novela Los Buddenbrook, compararon los síntomas de la fiebre tifoidea con los de alguien que alberga un demonio dentro de sí. La descripción que plasmaba este escritor dentro de su obra es de la siguiente manera: el hombre siente nacer en él una depresión moral que pronto se intensifica hasta convertirse en desesperado abatimiento, y al mismo tiempo lo domina una postración física que se extiende no solo a los músculos y nervios,
sino a las funciones orgánicas internas. El estómago empieza a ingerir por fuerza los alimentos. Prodúcese una intensa necesidad de dormir, a pesar de lo cual el sueño es intranquilo, superficial, desasosegado y en ningún modo reparador. Duele el cerebro, se siente encogido, como rodeado de niebla, sufre de vértigos. Un dolor indefinido ataca todos los músculos y de vez en vez, sin el menor motivo aparente, fluye sangre de la nariz. Ya en la primera fase, Thomas Mann pone las cosas claras. Lo fundamental en la enfermedad es el comportamiento espiritual, la depresión moral. Los signos físicos vienen después y son lo accesorio. Y así aparece la marca corporal. En la piel del vientre y del pecho se forman manchas rojas, escasas, del tamaño de lentejas, que desaparecen bajo la presión del dedo para reaparecer cuando ésta cesa. Viene a continuación una segunda semana terrible, una segunda semana sin cloranfenicol, donde la expresión del rostro se idiotiza, la temperatura del cuerpo llega a 41 grados. Ahora es el cuerpo el que está enfermo, la mente, ausente, no cuenta. En la tercera semana prosigue la debilidad que llega al punto máximo. Nadie puede decir ya si el espíritu del cuerpo está hundido en la noche eterna o si, extraño al estado del cuerpo, lleva una vida latente en unos sueños lejanos, profundos y silenciosos, de los cuales no llega a los espectadores ningún signo de manifestación. El cuerpo yace absolutamente insensible. Es el punto culminante, la hora crítica. De ahí que muchas personas, cultas o no, pensaran que la tifoidea era una vergüenza divina, e incluso fue vista como un castigo de Dios, resentido por la reciente guerra cristera. Así que, con esta certeza instalada en sus mentes, decidieron que lo procedente era atrancar las puertas y bloquear las ventanas de la casa hospital, para posteriormente prenderle fuego. Todo con los enfermos y el personal médico adentro del inmueble, para con ello dar fin a este mal. Se dice que después del incendio, la casa solo sufrió daños menores. En cambio, se dice que todos murieron, o al menos la mayoría, debido a las quemaduras y a otros más asfixiados por el denso humo. A la mañana siguiente, la escena era trágica, con cuerpos quemados por todos lados, que dejaron testimonio del sufrimiento de quienes ahí murieron. Después de un tiempo, los dueños de la casa pudieron salvar y restaurar el inmueble para posteriormente venderla a una familia de abolengo de tal apellido Mondragón. Se dice que un mes después de mudarse, todos los integrantes de esta familia, el padre, la madre y los 3 hijos pequeños, amanecieron muertos en sus camas, sin que se conocieran las causas de sus decesos. Así pues, la casa quedó intestada, y como nadie reclamó la herencia, la casa pasó a ser propiedad del gobierno y ésta quedó en el olvido. Por otro lado, cabe mencionar que existe una historia paralela que tiene más de leyenda que de historia, y esta tiene que ver con los fantasmas que se dice habitan en esta casa, con el ambiente sobrenatural al interior de la misma, con las temperaturas congelantes que se sienten en las noches, sin importar la época del año, con las puertas que se abren y se cierran sin que el viento las empuje, con los extraños ruidos que se escuchan y se convierten en voces y gritos de dolor, con los objetos que se dice que flotan en las habitaciones, con las manos invisibles que te tocan, te jalonean e incluso te pellizcan. Todo esto a aquella persona que se atreva a entrar en la casa. Esta historia no está escrita en ninguna parte, pero se mueve en el tiempo como un río de rumores, cuyo caudal aumenta con el paso de los años, creando diversos cuestionamientos como ¿por qué lleva tanto tiempo abandonada? ¿Qué hay adentro? ¿Por qué está pintada de color negro? La revista Bicentenario comparte un artículo que considero de gran interés, ya que nos relata la experiencia de un restaurador
al que le ofrecieron colaborar en la restauración de esta casa y que con su testimonio podemos imaginar con mayor claridad cómo se encuentra el interior de este inmueble. Su testimonio es el siguiente. Me habían contratado para restaurar la famosa Casa Negra de la colonia Roma, y era una tarea que pensaba hacer con dedicación, con entusiasmo y con profesionalismo. Con muchas ideas revoloteando en mi cabeza, abordé el avión que me transportaría desde Cancún hacia la Ciudad de México y me instalé en el Hotel Marbella, ubicado en la calle de Frontera, a escasa distancia de la famosa casona. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, estaba parado frente a la entrada de la Casa Negra. Tal y como me habían dicho, su aspecto por fuera era lúgubre. Los muros ennegrecidos y cubiertos de grafiti, las ventanas sin vidrios o con vidrios rotos y tapiadas con gruesas vigas de madera. Los ornamentos de la fachada, erosionados por tantos años y por tantas tragedias. La puerta de la reja era puro óxido y al abrirla casi se desmoronó como un castillo de arena. El pequeño jardín frontal, descuidado y sucio. Metí la llave en la cerradura y la puerta principal crujió, emitiendo un sonido parecido al que hacen las ratas cuando huyen o cuando van a atacar. La casa exhaló un olor similar al que tienen los animales muertos al tercer día. La luz de la mañana entró tímidamente por la puerta y dibujó un rectángulo amarillo sobre el piso. Más allá de este pequeño fragmento de luz, el resto de la casa permaneció oscura. Respiré profundamente y entré. El piso de madera rota crujía de dolor a cada paso. Iluminó con una linterna el interior de la casa. El amplio vestíbulo se iba oscureciendo a medida que mi mirada hurgaba en sus profundidades. El techo, de doble altura, era invisible. Justo enfrente, divisé un amplio ventanal y me dirigí hacia él para quitar las tablas de madera y permitir la entrada de más luz. Al tercer paso, sentí unos pequeños filamentos rozar mi cara e inmediatamente se me erizaron los pelos de la nuca y un fuerte escalofrío recorrió mi piel. Unos pequeños ruidos que supuse eran de ratones no acostumbrados a la presencia humana invadieron el silencio. En la difusa penumbra, los muebles, cubiertos de sábanas blancas, adquirieron aspecto fantasmagórico. Se dice que la Casa Negra es, según, uno de los edificios que más fantasmas alberga en toda la ciudad. Se cuenta que hace unos años un grupo de ocupas y algunas personas en situación de calle intentaron vivir en esa casa, pero sacaron sus cosas apenas alumbró al día siguiente, pues dijeron que escucharon gritos y personas hablándoles al oído durante toda la noche. Hoy, algunos de los vendedores informales de enfrente guardan sus cosas en la entrada. Es importante mencionar que la puerta se puede abrir un poco para meter y sacar cosas, pues dicen que si se meten más, empiezan a sentir unas manos invisibles que los empujan hacia afuera. De hecho, quienes tienen sus puestos más cerca de la puerta y las ventanas de la casa, dicen que a partir de las 10 de la noche, el frío se vuelve insoportable, sin importar cuán calientes estén sus parrillas. Quienes han logrado entrar dicen que son los niños Mondragón, los que a menudo se aparecen en la casa, que ahora es propiedad del gobierno. Ahora, ¿qué pasa actualmente con la Casa Negra de la colonia Roma? Según datos del portal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, PAOT, el inmueble no tiene antecedentes en investigación o suspensión de obras. En el apartado de características patrimoniales aparece la leyenda: la información actualmente continúa siendo procesada y validada por PAOT, por lo que el inmueble no está a la venta o renta. Ahora bien, ¿existen registros históricos que respalden este evento? La respuesta es que hasta la fecha no se han encontrado registros oficiales o documentales que confirmen de manera fehaciente este suceso, e incluso se menciona en artículos de la web que la casa fue construida por don Eduardo Mondragón y Landero, esto a principios del siglo XX,
como un regalo para su hijo. Sin embargo, este relato, aunque detallado, forma parte de una narrativa literaria y tampoco se encuentra respaldado por documentos oficiales o registros históricos que puedan ser verificables. Así, podemos darnos cuenta de que la mayoría de las narraciones provienen de testimonios orales y relatos que han pasado de generación en generación, lo que ha contribuido a la formación de una leyenda urbana en torno a la Casa Negra de la Colonia Roma. Por ello, no cabe duda de que, haya fantasmas o no, esa casa tiene la intensidad y las historias suficientes para predisponer a cualquiera, para levantar un candado invisible que la proteja de habitantes. Es extraño que no la hayan tirado, pero esto lo celebramos, ya que es parte de nuestra fantasmagoría urbana. Así es como terminamos este nuevo episodio de Memento Boni, esperando de todo corazón que haya sido de su agrado. Me gustaría preguntarte algo antes de irme, ¿y tú ya conocías la historia de la Casa Negra de la Colonia Roma? ¿Te atreverías a pasar una noche dentro? Muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto en Memento Boni. Muy buenas noches.